Bueno, gracias por manteneros ahí los que nos estáis viendo a través del streaming. Hemos hecho un cambio, ahora tenemos un montón de mujeres aquí arriba en el escenario. Y vamos a pasar quizás a la parte más de participación, en este caso de las jornadas del día de hoy, donde vamos a tener la mesa que sería familias y asociaciones de pacientes. Voy a hacer la presentación, voy a empezar por mi izquierda. Está Lidia Osorio Vázquez, perdón, que me salto la chuleta. Aquí te tengo. Que es vicepresidenta de Lampa en Marcha del CEI Pablo VI de Sevilla y además es familia asociada de la Asociación de Hebra de Piel de Mariposa. Sigo con María Esther Galicia, que es presidenta de la Asociación de Diabetes de Málaga, DIMA, es licenciada en Pedagogía y también creadora de contenido. Luego ya cuando vayan interviniendo pueden hacer ellas una pequeña presentación y alguna aportación más. Tengo aquí a Raquel Gómez Benítez, que es presidenta de la Asociación de Sevilla Respira, es la secretaria además de la Federación Nacional de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias. Sigo también con Ana María Álvarez Hernández, que es presidenta de Anadis Diabetes de Sevilla y además de la Federación Andaluza de Diabetes. Y a su lado está Claudia Medina, que es secretaria de FADA también y presidenta de la Asociación de Córdoba de Diabetes. Así que, bueno, el objeto de esta mesa es que cada una de las personas que están aquí, aparte de ser representantes de sus asociaciones, también son madres que han vivido la etapa educativa o que la están viviendo y bueno, creo que lo importante de esta mesa es que las escuchemos, que ellas nos den su punto de vista, su experiencia personal y también de sus asociaciones, cuáles son sus reivindicaciones o cuáles son los datos que nos quieren aportar para que empecemos a trabajar este punto en común que sería la enfermera escolar en los centros educativos. Así que si os parece, por el mismo orden que os he presentado, empezáis la intervención. Lidia. Me tocó. Te ha tocado. Así que cuando quieras, el micro es tuyo y las cámaras son tuyas. Pues nada, yo estoy aquí, os agradezco la participación y sobre todo para dar mi experiencia a la hora de escolarizar a mi hijo. Mi hijo tiene piel de mariposa, el nombre es muy bonito, no tanto la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad rara en el cual se caracteriza por una extrema fragilidad de la piel. Tiene una ausencia de una proteína en la piel que hace que las capas de la piel no se unan. Entonces eso por un mínimo roce, un cambio de temperatura, incluso el ánimo le influye, le causan ampollas en la piel. No solamente en la piel, ¿vale?, sino también por las mucosas, lo que es boca, nariz, oído, ojo, sus partes, todo. ¿Qué pasa? Al ser una enfermedad rara hay pocos en los cuales te pueden ayudar a un tratamiento, a un diagnóstico, pero contamos con la asociación Piel de Mariposa, que tiene sede en Marbella y que nos pusimos en contacto rápido con ellos cuando nació Leo. Nuestra preocupación sobre todo era a la hora de escolarizarlo, ya que estos niños al no tener una cura, el único tratamiento que tiene es que nosotros los padres hagamos de enfermeros. Tenemos que hacerles curas diariamente. Mi niño entra a las 9 de la mañana, yo lo tengo que levantar a las 6:30 de la mañana, porque tengo que curarlo antes de ir al colegio. Y después por la tarde tiene otra cura. Entonces, la incertidumbre que te crea a la hora de decir, tiene que ir al cole, tiene que estar en un aula con 25 niños, en el cual los niños tienen que correr, tienen que andar, ¿qué le va a pasar a mi niño, no? Entonces nos pusimos en contacto con el colegio, había que hacer muchas adaptaciones, quitar muchas barreras arquitectónicas y sobre todo un ascensor. El ascensor fue duro, lo conseguimos después de 3 años, pero lo conseguimos, tuvimos que dar mucha guerra, pero lo conseguimos. Tuvimos que hacer muchas adaptaciones, tanto arquitectónicas como hemos dicho,
como a nivel de clase. A él le han tenido que adaptar la mesa, hemos tenido que amortiguar, ¿no? Acorchar la sillita donde se sienta, porque de tanto tiempo sentado le crean heridas también en el culete. Tiene material didáctico también, porque sus manos se unen, acaban fusionándose, sus dedos se van retrayendo y se van convirtiendo en muñones y trabajan con la pinza. Y habrá días que le cuesta más trabajo escribir, entonces pues se le facilita una tablet. Al no tener esa autonomía también, yo decía, bueno, ¿quién le va a ayudar a abrir esa maleta? A sacar sus libros, o en el recreo con tanto niño necesita alguien que esté acompañándolo en todo momento. Necesita una figura de una petit. Fue también muy difícil porque no lo consideraban que no lo necesitara todo ese tiempo, y tras mucha lucha, llegó el primer día de cole. Tú haces como madre tu trabajo previo, porque él no pudo ir a la guardería, pues para eso, para que no extrañara y demás. Él tenía mucho ánimo y además quería jugar mucho con los niños y demás. Y entramos un poquito antes para evitar todo el bullicio de la gente. Y él sentadito en su mesa esperando a sus compañeros para que entrara, y pasaba el tiempo y allí no venía nadie. Y venía y pasaba y allí no venía nadie. Y nos dicen, es que no ha venido nadie. Lamentablemente tienes que ir para tu casa. Y mi niño, claro, decía, mamá, ¿por qué me sacas? Si tengo que estar en el cole con los niños. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 3 años que no se puede quedar en una clase porque no tiene a nadie quien le ayude? Pues un día, dos, al tercer día vino esa petit. Pero ¿qué pasa? Que no tiene conocimiento de esa enfermedad, no tiene base ninguna. Tú como madre le tienes que enseñar, le tienes que explicar, pues mira, lo tienes que coger así, le tienes que coger así, tienes que sacarle la botellita, tienes que abrirle, si le pasa algo, si se cae o lo que... Ya se quedan todas espasmadas. ¿Por qué? Porque, como ella dice, yo no soy sanitaria, yo no tengo por qué hacer eso. Pues te crea la necesidad, ¿no? Como ha hecho la compañera, de estar todo el tiempo pendiente del teléfono por si pasa algo, salir corriendo. Eso conlleva también de que tenga que reducir mi jornada laboral para estar pendiente de él. A día de hoy tiene petit, pero compartida. No hay forma de que delegación le asigne una petit exclusiva para él las 5 horas que está en el centro. No lo consideran efectivo. Cuando él ya ha tenido en este curso pasado 3 pequeños accidentes, son simples, por un roce de la mochila, de un compañero que pasa y le da, pero es que tiene que estar pendiente, no puede estar atendiendo a más personas. Y ahora esa herida no se la cura la petit. Tiene que ir su madre corriendo, esté donde esté, a curarlo. Entonces la figura de la enfermera escolar es muy importante en este aspecto, en el ámbito escolar, porque evitaría, o también a nivel personal, ese descanso, como diciendo, lo estoy dejando en buenas manos. Si pasa algo, sé que hay alguien que responde, pero difícilmente lo hay. Entonces nuestra asociación, en este caso, lo voy a leer textualmente porque se reunieron el año pasado también con delegación, ¿no? Para darle estas reivindicaciones, que os lo voy a leer. En este caso dicen que reivindican que cuenten con programas de formación al equipo docente y comunidad educativa sobre las necesidades educativas del alumnado con enfermedades poco frecuentes como la piel de mariposa. Que tengan programas de sensibilización y psicoeducativos para dar a conocer las enfermedades poco frecuentes como la piel de mariposa dirigidos a todo el alumnado. Adaptaciones individualizadas de los materiales y útiles escolares a las capacidades manipulativas del alumnado. Adaptaciones curriculares y de acceso adaptadas a las capacidades y competencias del alumnado con piel de mariposa. Accesibilidad a sus instalaciones,
a través de rampas, ascensores y baños adaptados. Adaptaciones en el aula, como la climatización para regular la temperatura del aula. Eso es difícil. Y la adaptación de la mesa y de la silla del alumnado para garantizar su confort en ella. Tener una sala de cura equipada. Una PETI o un auxiliar técnico educativo para que ayude a proporcionar el apoyo en aquellas tareas o actividades que no puedan desarrollar de manera autónoma. La enfermera escolar para prestar asistencia sanitaria durante toda la etapa escolar del alumnado. En este caso, como hemos dicho, ¿no?, lo de la enfermera escolar es por la extrema fragilidad que tiene en la piel, porque ya te digo, no solamente por que le haya pasado por una pequeña fricción, sino que salen espontáneas. Entonces, corriendo, tienen que estar tirando de teléfono para llamar a la mamá o al papá para que vaya a curarlo. Hay veces que no te coges cerca y esa herida va creciendo y lo que es una pequeña te la encuentras que ya ha corrido bastante. Entonces, esa enfermera sería muy importante en los centros docentes. Y sobre todo el conocimiento de las PETI. Yo siempre tiro mucho para las PETI, ¿qué quieres que te diga? Porque cada vez que viene una, no porque se dan de baja por lo que tengan que faltar, ¿no? Mandan a una sustituta y siempre está, por favor, que venga alguien que conozca la piel de mariposa, porque es que si no tienes que quedarte y explicarle todo. Y claro, algunas se quedan las pobres con la cara blanca, como diciendo, ¿cómo trato yo al niño? ¿Qué hago? ¿Qué...? Y te crea una inseguridad enorme, enorme. Pero bueno, poco a poco la asociación está haciendo un buen trabajo de visibilidad a nivel nacional, ya se va conociendo poquito a poco y sobre todo tiene muchas reuniones con delegación. Y sobre todo eso, el año pasado tuvo una reunión donde le pusieron el tema de las reivindicaciones más el apoyo de tener la PETI a tiempo completo, ¿vale? Y sobre todo que estén adaptadas, que ellos mismos se ofrecen a tener una formación, pero no les interesa, cuando es muy beneficioso a nivel personal a cada uno. Pero bueno, lo pasamos a lo primero bien, pero nuestro centro, la verdad, que es maravilloso, es maravilloso. A Leo lo conocen todo el mundo, sus compañeros lo arropan, lo protegen. Él mismo se ha prestado, cuando ha sido el Día Internacional, a ir por clase explicándolo. No se corta nada. Y sobre todo, una cosa que me gustó mucho fue cuando, se suele hacer todavía cuando entran, los primeros días de cole, explican, mira, tenemos en el centro a un chico que tiene piel de mariposa, es una enfermedad rara, pero no es contagiosa, porque hay mucha gente que cuando lo ven se echan para atrás y se creen que se le va a pegar algo, porque entonces sobre todo explican eso, no es contagiosa, tenéis que tener mucho cuidado a la hora de jugar con él cuando paséis por al lado. Y la verdad es que eso abre mucho a que él se sienta a gusto en el centro. No puedo tener quejas, la verdad, con nuestro centro. Bueno, muchas gracias, Lidia. A ustedes. Muchas gracias. Cuando comentas que la asociación, aparte de pasar una serie de reivindicaciones, quiere un protocolo, ¿os movéis a nivel de solo de la delegación, en este caso de Sevilla Educación, o tenéis contacto con la propia consejería para trasladar, bueno, digamos, sí, lo tienen propiamente. La reunión que tuvieron fue telemática, pero a nivel de Andalucía hay muchos problemas de acceso a ello. En otras comunidades no tienen problemas ni de adaptaciones ni nada. Andalucía es muy complicada. Tenemos mucho que trabajar. Somos 62 familias que tienen esta enfermedad en Andalucía, de casi 1000 que hay en toda España, y Andalucía pone muchísimas trabas en el tema escolar para estos niños. Y ellos pues tienen constantes reuniones, mandan información, hay muchas veces que se les cierran las puertas, ¿vale? Pero ellos no se rinden.
No. Desde luego. Bueno, perdonadme, disculparme, pero Rosa Mariscal Sánchez, que también es otra de las que va a intervenir, lo que pasa que lo hace a través de online, ¿vale? Ella es delegada de ASAEMO en Cádiz, que es y además es presidenta de la Asociación Provincial de Espondilitis y Artritis, ¿vale? Y viene también hablará del alumnado ahí lo diré, hemofilia, afectado por la hemofilia. Pero bueno, luego la dejamos para la última, que entraría online también, ¿vale? Así que sin problema. Y bueno, Esther, cuando quieras tienes también el micro y la cámara. Después podréis hacer preguntas, intervenciones y bueno, pondremos un poco en común también creo que muchos puntos que tenéis, aunque sean diversas enfermedades y patologías, pero creo que hay bastante en común, ¿no? Así que nada. Bueno, pues yo soy Esther Galicia, creo que me voy a saltar la parte en la que hablamos sobre la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Mi hija debutó hace 7 años con diabetes, se lo diagnosticaron un 10 de septiembre y el 11 entraban en el colegio con, no sé si eran 500 y pico de azúcar, y en ese momento, os cuento esto, porque en ese momento yo no estaba con una niña en una UCI pediátrica haciéndole los controles, pichándole a capilares, que los capilares duelen más cuando son de enfermería. No estaba para preocuparme por protocolo, no estaba para preocuparme por cuáles eran mis derechos, pero aún así, pues al día siguiente llamamos al cole y comentamos, oye, pasa esto. Una de las cosas que decía la compañera, que tiene mucha razón, y es que ahora lo vais a ver con diabetes, es que la idiosincrasia de Andalucía es lo que nos pone muy complicado el reclamar protocolos. Decía la compañera enfermera antes que no existe nada más que el protocolo de Granada, que por cierto ahora lo han estado reclamando unas familias de Padul, pero el caso es que en Málaga hay un protocolo que no está regulado, es decir, tú intentas rescatarlo y no encuentras la documentación en ningún sitio, sino que cada delegación ha ido poniendo en marcha protocolos individualizados con lo que tenía a mano. En el nuestro, lo que tenía a mano era un hospital materno-infantil con unos endocrinos con muy buenas intenciones, que llaman al centro educativo al que va tu hijo o tu hija y le dice, pues tenemos un debut diabético, que es cuando nos dicen que tenemos el diagnóstico, va para allá y ponemos en marcha el protocolo. Ese protocolo en papel está genial. Es decir, el médico del EOE va a visitar mi centro educativo, va a formar a los docentes de ese centro educativo que se hacen cargo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Vamos a tener un protocolo firmado que va a ir en su carpeta individual y luego va a tener los papeles y ahora te vas a la realidad. Yo decía esta mañana, la realidad en cifras en nuestro caso, este miércoles pedí reunión el 2 de febrero, ¿vale? Me reuní con ellos este miércoles. Hablábamos del protocolo y me decía, está estupendo. Digo, sí, ¿cuántos alumnos tienes censado en Séneca con diabetes? 159. Digo, yo tengo 500, solo en el materno-infantil. Vamos, que sí, pues no sé político, vamos a quitar los que están en educación no obligatoria de 0 a 3 años, pero vamos a meter los que están en los hospitales de adultos que se diagnostican a partir de los 14. Y ahí también tengo a los que están en serranía y en demás, o sea, unos 500. ¿Dónde están? ¿Qué ocurre? Que si no está, lo primero, no puedo ir al centro a reclamar. Y lo segundo, el centro no puede reclamar recursos. Yo le decía a un compañero de FEDAPA hace un ratito, esta mañana fuera, si los docentes y las docentes de Andalucía tuvieran una jornada obligatoria de formación como la que están teniendo con neurociencia, pero en enfermedades, otro gallo cantaría. Porque estarían sensibilizados, que es lo primero. Es decir, yo necesito conocer cada una de las patologías que puede haber en mi centro y si no la conozco, necesito tener el recurso para poder conocerla. No me vale que me pongas un curso, como pasó con la delegación de Granada hace poco, donde solo pudo ir 20 docentes porque se hizo presencial. ¿Vale? Estudia las necesidades. ¿Por qué? Porque dependemos de los docentes y de las docentes. ¿Y eso qué está trayendo en consecuencia? Tenemos un alto porcentaje de madres, porque son casi siempre madres, que se piden la reducción de jornada por hijo a cargo. Estupendo. La diabetes está considerada entre el colectivo como una de las enfermedades de que tampoco es tan mala y que por qué nos la pedimos. Estupendo.
Yo tengo una familia, tengo un caso que me ha pasado hace 2 meses. Hace 2 meses debutó una peque con menos de 3 años. Esa niña no está escolarizada en obligatoria. Papá y mamá dados de alta en la Seguridad Social. Mamá se pide la CUME. La niña está cubierta. Perfecto, en septiembre va a escolarización. Todo guay. Tengo otra pareja, hace 1 mes, otra peque de 3 años. Es que en las coincidencias esto va... Mamá no trabaja para no llevar a la niña a la escuela infantil, para que cuando se incorpore al cole. Ella no puede incorporarse a trabajar. Es otro agravio comparativo. ¿Quién me cuida a mí, a mi niña? Las asociaciones, yo te había puesto, soy generadora de contenido, porque las asociaciones tenemos la labor fundamental de ser un altavoz de lo que no se conoce. Porque yo, cuando vaya a mi casa, conoceré piel de mariposa, investigaré y hablaré con mis hijas. Como he hablado esta semana con endometriosis, me han contado lo que está sucediendo en muchos institutos con las niñas que están con endometriosis y que les vendría genial una enfermera. O cuando me fui para Madrid y me contó el presidente de Hemofilia lo que ocurría, yo decía, anda, yo me quejo porque he tenido que pinchar en intracapilar. Y decía que no era enfermera y ellos tienen que pinchar en vena. Entonces, conocer las realidades es lo que nos ayuda a sensibilizarnos y sobre todo unirnos. Porque la enfermería escolar me va a doler la boca, pero solo van a hacer desde la familia, no van a hacer desde otros sitios. Porque al final a quien nos duele que se esté cuidando o no se esté cuidando es a nosotros y a nosotras, a nuestro entorno, a quien está cerca. La Consejería de Salud te puede decir que los enfermeros referentes quieren más recursos, claro, por eso me lo piden. El sindicato te puede decir que claro, es que estamos acoplados y ellos ¿qué hacen? Entre ellos mismos te pueden decir que queremos un enfermero escolar para que esté mano sobre mano en un centro educativo. A mí me entrarían ganas de que fueran a un centro educativo. Yo no quiero una enfermera escolar en un sitio donde no sea necesario. No quiero un recurso desperdiciado, como no quiero docentes con ratios tirados. ¿Vale? Totalmente. Pero quiero una educación de calidad. Ya no por mi hija, que tiene 12 años y más o menos se defiende. Y ya hemos tenido que pasar la fase de que le digan que les da asco verse hacer una capilar, que nos digan que no podemos acompañarla a una excursión en la Quinta Puñeta porque es muy pequeña, pero no podemos entrar en el autobús y a ver cómo controlamos. Yo tengo la formación necesaria para salir y defenderme, pero el problema va a ser quien venga detrás y no tenga esa formación y no tenga esos recursos. El otro día, aprovecho y tiro de petis, es verdad que no pueden hacer intervención. Hablaba con una encargada de atención temprana en salud en Málaga, le decía, es que necesitamos que se conozca en el proceso de matriculación, necesito que se conozca que la de 3 años tiene derecho a un petit. Me decía, eso es la reunión de atención temprana. Estaba en ese congreso y yo decía, pero ¿qué reunión si no entramos en el circuito de atención temprana? ¿Cómo le informo? Pues todo eso es un diagnóstico de necesidades, que lo han dicho muy bien esta mañana, y es un ver casuística, que está muy bien la autonomía. Vamos a ver casuística de delegaciones, vamos a ponerlo por escrito, vamos a formar y vamos a hacer altavoz. Para que, bueno, pues si tenemos que salir en prensa diciendo que el alumnado con determinadas necesidades puede tener derecho a un petit y así que la gente nos diga cuándo lo vamos a tener, ¿no? Lo van a poder pedir, eso era lo del aula. Pues poder hacerlo. Al final las asociaciones somos un foco y un voz. Y levantar la mano y decir, ¿y qué tal? Y que se visibilice, que también ayuda mucho. ¿Qué he hablado? Qué bien. Bueno, creo que lo has dejado muy claro. Y apuntando cosas para comentar después, ¿eh? Así que, bueno, una vez que intervengan todas. Raquel, cuando quieras. Pues nada, yo soy Raquel, soy madre de una niña con asma grave de difícil control. El asma grave solamente lo padecen, de los 3 millones de asmáticos que hay en España, un 4%, con lo cual dentro del asma se considera una enfermedad rara. Conlleva muchísimas comorbilidades e incluso ingresos en UCI. Mi hija está ingresada hace 1 mes en UCI y antes de feria ha tenido otro ingreso, con lo cual os voy a dar cifras para que veáis un poco, porque a veces el asma se banaliza un poquito porque hay un asma leve, gracias a Dios lo padecen la mayoría de los asmáticos, pero hay este tipo de asma. Al año mueren 1.000 personas por crisis de asma, con lo cual en un centro educativo
cuando a mi hija le da una crisis, tiene que venir el 061. Una de las asociaciones, como yo estoy en la Federación de Enfermos Respiratorios, una de las asociaciones le pasó un caso con un profesor, con un monitor en un campamento, que el niño le dio una crisis y por desconocimiento, porque como no tienen formación y tampoco tienen por qué tenerla, porque no son sanitarios, pues desplazaron al niño al hospital, se les murió en el camino. Un disgusto para los padres, pero un disgusto también para esa persona que con toda su buena voluntad ha trasladado al niño. Con lo cual, es que el asma lo padecen el 10% de los niños, con lo cual hay una población infantil que padece mucho esta patología. Hay que dar, la enfermera es primordial no solamente para atender a esos niños, como a diabetes, como a hemofilia, como a todos los que estamos aquí, enfermedades que no estamos aquí presentes, sino es importante también la labor de formación que puede hacer una enfermera tanto al profesorado también como a los niños. Porque tú te puedes encontrar a una persona en un autobús que le está dando una crisis de asma, no puede hablar y no saber cómo actuar. O sea que tienen una labor importante no solamente de asistencial, sino también de formación y de educación a la sociedad en general, porque esos niños van a ser en un futuro adultos, ¿no? También. Luego, el tema, nosotros hemos tocado, porque nos hemos reunido el 3 de mayo con el delegado provincial de Educación y pedimos que estuviera también el director médico. Le preguntamos si tenían un protocolo de actuación ante el asma, que es que lo padecen el 10% de los niños. Que había un protocolo, pero vamos, que lo había. En algún sitio. Desde la Federación nos habíamos encargado de mandarle a todas las delegaciones, también a la AMPA, no sé si a vosotros a CODAPA ha llegado, que hicimos un protocolo que está en el PowerPoint que un poco he traído, en el que pues hay un plan, una estrategia, un plan de acción, que no sé si vosotros en los protocolos que tenéis las demás asociaciones, ese plan de acción consiste en que el profesional sanitario, su médico, pues dice qué hay que darle, qué medicación, conforme vaya teniendo unos pasos, ¿no? Una evolución. Y eso se le entrega al centro. Y el centro tiene un recurso en el que basarse para saber actuar con ese niño. Que no es lo ideal, que lo suyo sería una enfermera, ¿no? Pero eso tampoco ha llegado a los centros escolares, o sea, que hay como, no sé, como lo que decís, que no se llega a las instituciones y no, poquito a poco, pero vamos, yo creo que poquito a poco iremos ahí, como nos interesa, pues somos afectadas, espero que poquito a poco pueda ir llegando, porque es que hay hemos también tocado la universidad, o sea, que los profesores, ya que el tema de la enfermedad escolar todavía va a tardar, pues por lo menos que los profesores que van a estar con esos niños las horas escolares tengan una formación académica ya desde la universidad. Y el otro día nos reunimos con una profesora con la universidad y nos dijo que podríamos hacerlo a través de unos cursos de expertos, porque al profesorado le interesa tener esos cursos de expertos para acceder a la oposición, tener puntos para traslados también. Entonces, a ver si por ahí el profesorado a lo mejor puede tener un poquito de interés. Y luego, con el centro de formación del profesorado, cuando ya tiene su plaza, pues ellos hacen cursos para promocionar, para los sesenios. Pues a través del centro de formación del profesorado, pues incluso podríamos hacer entre todas las asociaciones un curso de primeros auxilios, para que ellos tengan conocimiento, que sigo diciendo que no es lo ideal, que lo ideal es lo que estamos aquí, el foco es la enfermera, ¿no? Escolar, ¿no? Pero un poco estamos intentando ahí y llevándolo esto lo mejor que se puede, no sé, no me quiero alargar más, un poco creo que he dado las nociones un poquito de lo que nosotros más o menos hacemos. Muy bien, gracias, Raquel. Sí. Solamente apuntar, ¿no? Es curioso cómo cada asociación va buscando distintos nichos donde ir sembrando un poquito la semillita, ¿no? Y no deja de ser curioso también el
el trueque, ¿no? De formación experta, te doy punto. En fin, habría que abrir otro melón con ese tema, pero bueno. Como has dicho tú antes, Che, ¿no? Mira qué bonita la formación en neuropsicología que teníamos ahí de un centro de profesorado, de formación profesorado. Pero bueno, estaría bien también que este tipo de formaciones se pudiesen dar. Así que nada, Ana María, cuando quieras, y Claudia también, ¿vale? Bueno, soy Ana María, soy la presidenta de la Federación Andaluza hace muy poco tiempo, llevo 2 o 3 meses, pero en diabetes llevo toda una vida. Mi hija tiene 32 años, va a cumplir, y debutó con diabetes con 5. Imaginaros el tiempo que llevo además en el asociacionismo, en la Asociación de Diabetes de Sevilla, y esto que estamos hablando no es por desanimar. Llevamos años intentando contactar con las administraciones. Siempre nos hemos dirigido a salud, que es lo que hablábamos, y bueno, yo creo que el foco lo debemos de poner en educación, pero también unificar a las 2 consejerías. Va a ser muy difícil, porque ya lo hemos intentado. Esther ha estado diciendo dónde se ha reunido, ahora Claudia lo podrá decir, y es lo mismo. Yo traía un PowerPoint que no lo voy a poner porque para no alargarnos, y os quería contar cómo está la situación a nivel de las comunidades autónomas en España, ¿vale? Tenemos un grupo de comunidades que no tienen nada, no somos los peores, no hay peores, y otro grupo que tienen protocolos, ¿vale? Decir que yo traía preparado lo que ha contado esta mañana la Maite, que me enteré también hace poco. En Sevilla, que es mi zona, solamente hay 2 distritos sanitarios que lo tienen puesto en marcha, pero bueno, es un paso. Sí que es verdad que lo que me estaba contando Esther, hay provincias que tienen protocolos provinciales, en Sevilla también existe, y la mayoría de los centros educativos no saben que ese protocolo está. Entonces es la familia la que llega y tiene que decirle: me han dicho en la asociación que hay un protocolo, que llaméis al médico del EOE, que tienen que ir indicando. O sea que nosotros cuando vamos a salud, que es donde más nos reunimos por otros distintos temas, siempre nos dicen: es que es muy complicado poner nada en Andalucía porque es muy grande. Bueno, ¿y qué quieres? ¿Es culpa nuestra que sea tan grande? Para esto estáis ustedes, ¿no? Tenéis que trabajar en eso. Hacen protocolos muy bonitos, pero ahora cada provincia actúa como le da la gana. Como os decía, en España verdaderamente, únicamente está Madrid con enfermera escolar en los centros. Es la única comunidad que lo tiene por ley. Lo paga educación. Y la enfermera está 7 horas y media en el centro. Le pone educación, le pone su despacho, sus medios necesarios, todo. Y está para la promoción de la salud y para atender a los niños cualquier problema. Los crónicos, evidentemente, que tendrán más. Pero en cualquier colegio que haya niños con enfermedad crónica, por ley están obligados a implantar la enfermera escolar, ¿vale? En Canarias, que ya mañana lo contará, también, porque toda la información que traigo es a través de la Federación Española de Asociaciones de Diabetes. Todos los compañeros han hecho un estudio y está, porque desde la Federación se está luchando a nivel nacional también con los colegios de enfermería para ponerlos en marcha el tema de la enfermera escolar. Y en Canarias, hace poco, en enero, se empezó con un programa piloto. Hay 6 zonas de Canarias, sobre todo en las Islas Grandes, donde se ha puesto en marcha la enfermera escolar. Presencial, ya mañana lo contará la compañera. Presencial, por lo visto, es en colegios de educación especial, y de los demás colegios se va a ir rotando. Ha empezado el programa piloto ahora y bueno. En Murcia se empezó también un programa piloto, se pusieron en marcha en 2 colegios con la idea de, con el tiempo, irlo agrandando, pero llegó el COVID y solo está en esos 2 colegios, ¿vale? País Vasco, por ejemplo, tiene un acuerdo entre los colegios y los centros de salud, y en algunas capitales y en otras no, se compromete el centro de salud a mandar la enfermera, si os hablo en caso de diabetes, a ir al niño a ponerle la insulina a la hora puntual de la comida,
pero esto son cosas que va por libre, que esto es algo que nosotros, por ejemplo, desde la Federación Española se está haciendo a nivel nacional, pero yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es intentar pedir una reunión con salud y educación. Empezar por ahí. De aquí tenemos que sacar una serie de necesidades y plasmárselas a ellos. Y de ahí empezar a trabajar. Va a ser difícil, ya os digo. Mi hija lleva 25 o 26 años con diabetes y lo llevamos, bueno, hemos avanzado, ¿no? Antes era el protocolo que esto, y ahora va la enfermera referente, como nos está contando antes, al centro, por lo menos algo hemos conseguido del COVID, al menos a dar promoción para la salud. Y Claudia tiene que contar su versión personal. Gracias, Ana María. Nada. Bueno, pues yo soy Claudia, como ha dicho antes la compañera, soy la presidenta de la Asociación de Córdoba y desde hace poco secretaria de la Federación Andaluza también. Cuando mi hijo debutó hacía 15 días que había cumplido los 6 años. Y cuando debutó, como ha dicho Esther, ni estás para buscar protocolos, ni estás para saber quién tiene que ir al centro, quién no tiene que ir al centro. Yo lo primero que hice fue llamar al tutor que tenía ese año y él me dijo, que no se me olvidara en la vida, no te preocupes, conozco la diabetes. A mí eso como que me dio tranquilidad. Luego, al cabo de los años, me enteré que no tenía ni idea de diabetes, que fue aprendiendo al mismo ritmo que fuimos aprendiendo nosotros. Tanto mi madre, que era la que se encargaba de ir prácticamente todos los días a hacerle los controles capilares, porque hace 10 años no existían los sensores flash, no había mensajes por WhatsApp, no se enviaba la comunicación desde el sensor al teléfono del padre, era ir a una hora puntual, hacerle el control capilar y ya está. El resto de mañana tú ya seguías estando desorientada porque no sabías en qué momento estaba tu hijo. Bueno, pero a mí, en cierto modo, sí que me dio tranquilidad. Perdóname, que tengo la garganta muy fatal. Me dio tranquilidad esa frase de que me dijo, no te preocupes, yo conozco de diabetes, ¿vale? Es verdad que él se implicó desde el primer momento. El centro, yo no supe nada del centro, yo no he visto nunca, ni he tenido noticia de que el EOE haya visitado al centro, ni que se haya activado ningún tipo de protocolo. Yo simplemente mi comunicación era con el tutor. No me hizo falta más. Alejandro lo tuvo de tutor primero y segundo de primaria. Incluso en segundo de primaria dejamos de ir a hacer los controles capilares a media mañana, porque él, por su propia voluntad, aprendió a hacerlo, sabía los valores, con cualquier cosa nos escribía por teléfono, nos lo comunicaba y eso, pues, la verdad que nos dio una gran tranquilidad. Cambiamos de ciclo, de curso y pues las cosas cambiaron totalmente. La primera reunión que hubo con él, bueno, el primer día que mi hijo entró a tercero de primaria, el subdirector, que había sido profesor de mi hija 3 años en infantil, de mi hijo 3 años en infantil, que yo había sido madre delegada los 6 años con mis hijos, o sea, que nos conocíamos. En la puerta del cole, mi hijo, yo diciéndole adiós en el patio del colegio, y me toca por la espalda y me dice, que sepas que esa cajita naranja que has traído al centro, el glucagón, no se la vamos a poner. Eso es una gran responsabilidad. Le dije que no, le va a poner el glucagón. No, eso nosotros no podemos ponerlo. Me cogió tan así que yo fui del colegio a mi casa, fui llorando como si no hubiese un mañana. Yo dije, ¿ahora qué hago? ¿A quién me dirijo? ¿A dónde voy? En Córdoba no había asociación. Ahí comprendí la importancia del asociacionismo y que tú puedas tener a alguien a quien consultar, puedas tener a algún referente, alguien que te dé indicaciones. No sé de dónde saqué la fuerza en esa mañana, que yo volví al centro, pedí hablar con este hombre y le dije, si no le vas a poner la inyección, quiero que me lo des por escrito, porque a algún sitio voy a ir. Esto no se puede quedar así. Yo me lo llevo, pero me lo llevo con un documento donde me pongas que tú me lo devuelves porque no lo vas a inyectar. Cambió de actitud. No te preocupes, si hace falta lo pongo yo, no te lo voy a devolver. Claro, ya como que notó una barrera en mí, como diciendo, como que no ha colado esto que yo le he dicho por la mañana de que no le voy a poner la inyección y aquí hay alguien que me va a hacer frente. A las pocas semanas hay la primera reunión de curso y se había planteado una
durante el curso una excursión a Granada. Cuando termina la reunión, a modo personal, con la tutora que tenía ese año, le digo, mira, tenemos esta, ¿hay alguien que se vaya? Nadie se va a hacer cargo. Pero bueno, y cuando se tenga que poner insulina, ¿puedo ir yo? Aunque no sea en el autocar, aunque sea desplazándome yo por mi cuenta, aunque sea estando fuera de la excursión, entrando nada más que a la hora de la... Eso va a ser crear un precedente, no está contemplado en el centro. Hasta ese momento, es verdad que mi marido, que está por ahí, pues como que él, por tema de horario de trabajo, pues al centro visitaba poco. A partir de ese momento, los dos nos unimos, nos pusimos las pilas, reuniones, no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Y siempre dejando al niño al margen porque no deja de ser niño. No podemos crearles cargas de adultos a los niños. Ellos te tienen que... Perdón, pero es que hace mucho tiempo, pero me emociona. Un niño con 6, 7 años no tiene necesidad de, mamá, mañana voy a ir a una excursión, tienes que ponerme 3 zumos por si acaso, tienes que llamar a este por si acaso. Es un niño, son 7 años, tiene que disfrutar. Esta mañana hablaban de diversión, por supuesto. No podemos crearles cargas que no son correspondientes a su edad. Por supuesto, formarle, hacerle autónomo en la medida de su edad, pero no cargarles con más porque no tengamos una figura en los centros escolares que supla esa supervisión. Mi hijo es verdad que desde un primer momento fue independiente a la hora de inyectarse insulina, pero cualquier decisión a la hora de tú ponerte insulina necesita una supervisión de un adulto. Ellos no pueden decidir me pongo 3 unidades o me pongo 4 porque no tienen esa capacidad, por muy independientes que sean. Si esa supervisión del adulto no te la da el profesorado, porque yo, mira que lo he pasado y podría estar hasta mañana contando situaciones, pero yo entiendo que no son sanitarios, lo entiendo, no exijo que el profesorado ejerza de sanitario, pero sí que una supervisión, una comunicación. Oye, llámame, si yo, cada vez que empieza el curso, la semana primera de curso era mi semana de vacaciones de verano, porque yo estaba al 100% disponible para que cualquier profesor, cualquier tutor, cualquier duda que tuvieran, yo estaba allí, en la puerta del colegio, lo que necesitasen. No lo hubo. Pasaron los años y es verdad que las situaciones se han ido alargando más en el tiempo, pero porque mi hijo es suficientemente independiente en el tema de diabetes como para no tener que necesitar. Pero aún así, siempre van a seguir necesitando una supervisión de un adulto, que en los centros a día de hoy no existe. Existe el profesor o la persona responsable que sea empática y quiera implicarse personalmente, nada más, no hay más. Y por eso es importantísimo que una enfermera esté en los centros escolares. Por eso es que el tema de la enfermería escolar, yo creé la asociación en Córdoba y la creé buscando una enfermera escolar. Como ha dicho Ana Mari, mi hijo va a hacer 11 años con diabetes. Y... ¿Peleamos todavía? Pero bueno, que seguiremos peleándola. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a través de la conexión a Rosario, ¿no? Perdón, he perdido los papeles de de la ponencia, para no liarme. Ay, Rosa Mariscal Sánchez, perdonadme. La tenemos lista, aquí está. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas. Y un aplauso a esas madres que están hablando nada más y nada menos de la realidad que está ocurriendo en toda Andalucía. Yo represento, como bien habéis dicho, soy delegada en la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar de los niños hemofílicos y los padres, y aparte soy presidenta de LIRA, vicepresidenta de LIRA y presidenta de la Asociación de Niños con Artritis Idiopática Juvenil y con espondilitis. El caso de la enfermera, vamos a exponer primero el tema de los hemofílicos. Un hemofílico o un niño con coagulopatía congénita necesita pincharse en vena, lógicamente, los factores que existen, que son el factor 8 y el factor 9 cuando la hemofilia es grave,
y luego los niños que tienen coagulopatías congénitas o el von Willebrand necesitan otro tipo de medicación. A día de hoy estamos un poco más avanzando en el tema de su enfermedad, que es rara y difícil de que aparezca, pero está apareciendo. ¿Y qué ocurre? Un niño con hemofilia se da un golpe en la cabeza y le cuesta la vida. Sino el tema de pelear una enfermera, eso es ya segundo plano. El primer problema que tenemos es cómo escolarizar a los niños con hemofilia, porque es que hace 20 años es que no lo querían escolarizar. Querían que los padres se quedaran con los niños en casa. Hubo un caso en Jerez de la Frontera, que una señora que montó un centro inglés sí pudo escolarizar a algunos niños con hemofilia. Les vino estupendamente. Uno de esos niños fue mi hermano, que ya hoy no está con nosotros. A día de hoy hay un niño que es mi sobrino, que tiene 18 años, que me emociono también, que tiene una hemofilia. Que tiene una hemofilia grave, y mi hermana y yo la fuimos con el Eloe de Jerez, horriblemente momentos, porque el médico era consciente de la gravedad que tenía el niño, pero no era consciente del centro que lo escolarizó. Una guardería privada sí lo escolarizó, que yo tenía que ir de vez en cuando, y mi hermana de vez en cuando, trabajando las dos. Y cuando ya el niño entró en el centro y ya era un poco más mayorcito, hicimos que la hematóloga del Hospital de Jerez, que hoy es jefa de hematología, fuese al centro y le explicara a la profesora del niño qué tendría que hacer en el caso de que el niño tuviese una hemorragia importante. Que nos pasó que de corazón la profesora se interesó por lo que estaba ocurriendo. Es muy difícil que un profesor, porque lógicamente no es su labor, se implique en el caso de un niño con un problema crónico y grave, porque tanto la diabetes como el asma grave de esa chica, como la hemofilia grave o como la artritis idiopática juvenil, son enfermedades raras, graves y sin apoyo de ningún tipo de la Junta. Si no existe el asociacionismo, que hoy me he puesto un poco nerviosa escuchándola a ustedes, porque es que veo el reflejo de todas las madres que existen que todavía no han salido a la luz. Vemos que es tan importante una enfermera escolar, y la impotencia que sentimos cuando nos reunimos, bien con la Consejería de Salud, que nos hemos reunido ya varias veces, y yo digo, igual que ha dicho la chica esta de la diabetes, es salud y educación. Estamos promocionando desde la Federación de Hemofilia que nosotras mismas vamos a los colegios y explicamos a los niños para que tengan concienciación de qué son esas enfermedades raras, y que en algún momento de la vida le puede llegar a algún familiar o a ellos mismos, desde pequeñitos. Eso hay que concienciarlo desde pequeñitos. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchas trabas a través de los ayuntamientos por ir a los colegios. No se le puede poner una mochila a un niño de 8 o 10 años de una persona mayor, pero sí tenemos que implicarnos en que ese niño puede estar ahí, y que en algún momento dado o le viene la hemofilia, o le viene, hemofilia cenace, con la coagulopatía congénita cenace, con la artritis reumatoide también cenace, la diabetes debuta en el momento que menos te lo esperas, pero es que no hay apoyo para nada. Yo, desde aquí, y que me dais la oportunidad de estar hablando a ustedes de los problemas que ya sabéis, os animo a que todos nos unamos, y si no hacemos unión y nos plantamos en la Consejería de Salud con el apoyo o de la manera que fuera, de educación también, no llegamos al final de esto de tener una enfermera en los centros. Que hacemos con un cómputo de los niños que hay solamente en Jerez, y hay 89 niños
hemofílicos en edad infantil y escolar, y solamente 10 o 12 adultos, solamente en Jerez. Si contamos la provincia de Cádiz y el campo de Gibraltar, ya nos perdemos. No existe. Está contemplado en un plan, que no sé qué plan es ni cuándo va a salir, pero ahí estamos. Y bueno, en el tema de como dicen ustedes, que el profesor se haga cargo, yo solamente hemos encontrado a un profesor, a uno, que era una profesora que, vamos, hay que ponerla en lo alto de un podio para que diera referencia. En el tema de la universidad, pues, ¿qué está haciendo la Federación de Hemofilia en Andalucía? Pues cada año hacemos una especie de congreso con ponentes para los estudiantes de enfermería de tercer y cuarto año, para concienciarse de lo importante que es la hemofilia, y cuando ellos sean médicos, y la especialización que cojan, lógicamente, la puedan transmitir al tema tanto universitario como al escolar. Y bueno, en el tema de la idiopática juvenil, que es una enfermedad autoinmune sin solución, pero sí con muchos tratamientos, estamos igual. La concienciación en los colegios, reuniones con salud, reuniones con los delegados de cada uno de los ayuntamientos que nos prometen el oro y el moro. Cuando ha dicho alguna de las compañeras que se pueden hacer, a ver, yo en el caso mío me hice paciente experta para poder asistir a los colegios y dar la información de esos niños que están desamparados, diremos, sin tener una enfermera. Lo que ha dicho ella se está llevando a cabo muy lentamente, para que haya más gente o más profesores que se hicieran pacientes expertos, y lo que has dicho tú es verdad, las chicas estas de diabetes. Un profesor, si no le pagan un poco más, no se va a hacer paciente experto. Teníamos la escuela de salud pública, en la cual se podía hacer paciente experto teniendo la enfermedad y sin tenerla, y da la casualidad que el partido que hoy gobierna en Andalucía en un soplo la ha quitado. A ver de qué manera se puede restablecer para que eso siga adelante. Y bueno, daros mucho ánimo a todo el grupo de madres que hay ahí, que la fuerza y las asociaciones son las que hacen que esto se visualice, y gracias por haberme llamado. Y gracias por haber hecho este tipo de encuentros de familia. Bueno, gracias a ti, Rosa. Gracias, porque sé que has tenido mucho interés, aunque hayas tenido que participar online, pero bueno, este es un primer punto y un primer encuentro. Aquí no lo vamos a dejar. Desde luego. Porque es más que necesario. Así que muchísimas gracias por estar participando. A vosotros. Creo que tenemos a Juan Antonio también para conectarse, si no me equivoco. ¿Qué me dice Javi de la parte técnica? Un segundito. Juan Antonio junto con José Luis son los padres de Adrián y de Abel, que son dos niños que pudisteis ver si seguisteis las noticias en este noviembre pasado. En el Parlamento andaluz estuvieron allí como representantes de muchas de las familias que tienen niños y niñas con distintas patologías y enfermedades crónicas. Y bueno, buscando el respaldo y buscando la promesa de tener la figura de la enfermería escolar en Andalucía. Así que nada, Juan Antonio, cuando quieras te damos la palabra y puedes contarnos tu experiencia y, bueno, en qué punto está esa promesa y nada, adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Mira, antes de nada voy a contar un poco mi hijo. Adrián es un peque de 4 años, tiene una enfermedad rara llamada miopatía biotubular. Es una enfermedad, una mutación genética, con lo cual es para poder vivir y necesita estar conectado a un respirador 24 horas, come por un botón gástrico, a través de una traqueotomía, respira a través de una traqueotomía permanente, que de momento no es alguna cura, pues la tendrá que tener
el tiempo que esté con nosotros. Total, un poco para que sepáis que se basa la enfermedad de mi hijo. Es algo muy delicado, con lo cual yo cuando decidimos llevar a su madre y yo al niño al colegio, nos matriculamos, pero claro, sabíamos que él no podía ir solo al colegio, no puede dejarlo solo, simplemente porque cualquier simple taponcito se ahoga. Es algo vital, es algo vital, no podemos decir lo dejamos con un apetit y que si pasa algo que nos llame. No, mi hijo si le pasa algo hay que actuar en el momento porque si no, desgraciadamente muere. Total que nos pusimos en marcha, viendo que la Consejería de Educación no nos daba respuesta ante nada, ni PETI, ni enfermera como recurso, ni enfermera escolar, pues decidimos iniciar la lucha, una lucha muy dura, porque no nos escuchaban. Entonces decidimos irnos por la vía política, fuimos a hablar con el alcalde del pueblo, conseguimos una reunión con el delegado territorial por Sevilla de Educación, y al final conseguimos una PETI durante 15 horas semanales para él. Y hoy en día la tiene, pero claro, yo no estaba conforme porque una enfermedad tan grave como, por ejemplo, la de mi hijo, pues un apetito no iba a saber resolver el problema de una broncoaspiración, una parada cardíaca, si se descanaliza, quién le pone la cánula, si le sale el botón gástrico, quién se lo cambia. Son conocimientos, no son conocimientos, son simplemente trabajo de enfermería y con conocimiento, no con enfermería, de enfermero que tenga experiencia. Total que nos seguimos negando y decidimos ir al colegio con el niño todos los días. Todos los días íbamos durante 60 días, su madre o yo, sentados al ladito de él. Es algo ilegal, pero bueno, lo hicimos. Y empezamos con medios de comunicación, escribiéndolo a todos los medios, periódicos, y teniendo tal impacto en las redes sociales que conseguimos llegar al Parlamento. Nos llamaron tanto de más adelante Andalucía, el PSOE, todos los partidos políticos, menos el PP que gobierna, claro está, y conseguimos entrar dentro del Parlamento. Conseguimos una reunión con Catalina García, que es la consejera de Educación, de Sanidad, y Patricia del Pozo. Les pusimos todos los peligros, les pusimos todo lo que había, y ellos lo único que se basan, él, como ha dicho antes otra muchacha ahí, que Andalucía es muy grande, que es como Portugal, que es un país. Y yo le dije a ellos que a mí eso no me servía cuando Andalucía tenía un presupuesto de 44.000 millones de euros, que es grande, pero también tiene más dinero. Y eso era una excusa tonta. Le hicimos un presupuesto y 200 enfermeros en Andalucía le saldría a la consejería unos 4 millones de euros. Digo que ese dinero ellos se ríen de 4 millones de euros. Cuando vimos en el plan que íbamos, pues lo tomaron más en serio. Vieron que íbamos de lleno. Además, nos plantamos en el Parlamento y le pegamos 200 pegatinas con la foto de mi hijo en la puerta del Parlamento. Que no sabíamos si nos iban a meter a la cárcel un día en el calabozo o no, pero bueno, nos atrevimos porque a ellos al final lo que les duele es su imagen. Y decidimos luchar contra ellos. Y viendo lo que éramos capaces de hacer, pues ellos se comprometieron en un protocolo para 64 niños con enfermedades graves que lo iban a aprobar entre enero y febrero, cosa que no han hecho absolutamente nada. Algo que lo prometieron en un pleno parlamentario que se transmitió en la televisión de Canal Sur, en Autonómica, algo que está ahí grabado. Y pues nada, esto al final es un problema económico, puro y duro. Para ellos nuestros niños son al final es dinero, a ellos les da igual una cosa que otra, esto para ellos es dinero y lo que hay que intentar, ellos también se escudan mucho, perdón, en que no hay competencia entre sanidad y educación, ¿vale? Para sanidad mandas enfermeras al colegio, porque claro, en educación no existe ni como recurso, ni como nada la figura de enfermera o enfermero, no existe, ni como enfermera escolar, ni como recurso, no existe. Y según ellos no hay una ley que eso lo regule, pero al contrario sí, o sea, que educación mande profesores a los hospitales, eso sí, o sea, es el mismo camino, que también se lo dije, digo, pero es que es la misma tontería. No entiendo el por qué me estés diciendo que no hay una ley, por regular la ley. Por ejemplo, yo le dije tener la mayoría absoluta. Digo, esto ustedes lo hacéis en 2 días, que con el COVID aprobabais lo que queríais en 2 días. Digo, no lo sé, ¿por qué no queréis? Simplemente, no lo sé por qué no queréis. Así que ahí estamos en esa lucha, estamos a ver primero a ver si reconocen la figura de la enfermera o enfermero en los colegios, tanto escolar como recurso. Mi niño le pusieron a la enfermera, porque claro, viendo el GRQG, el medio de comunicación, el que seguíamos, pues a través del ayuntamiento se puso la consejería en contacto con el ayuntamiento del pueblo y a través ahí de unos
de una triquiñuela, como yo digo, no has conseguido poner una enfermera a través de una asociación de discapacitados, pero la tiene para él. Pero que eso no es así, no es así. Tienen que aprobar la figura de la enfermera en los colegios, tanto como enfermera escolar como recursos. Yo entiendo que en Andalucía, que hay 1.200 colegios, 1.300 colegios educativos, no puedan poner 1.200 enfermeras. El impacto económico es muy grande, pero habría que estudiarlo también. Pero si de esos 1.200 no lo necesitan 300, tanto enfermera escolar como enfermera como recurso, hay que ponerlo. No es tanto impacto económico como ellos lo pintan. Nosotros hicimos un presupuesto con Teresa Rodríguez, la política esta de Adelante Andalucía de Cádiz, hicimos un presupuesto y eran en torno a los 4 o 5 millones de euros, media jornada laboral, de lunes a viernes, un enfermero en el colegio, en unos 250 centros educativos, y eran 4 millones de euros. Tampoco es tan disparatado, ese dinero para ellos no es nada, pero ellos temen que al final el abanico se abra, todos los padres pidan un enfermero y tengan que ponerlo en 1.000 colegios. Y yo le dije que no, que hay unos estudios y había una manera de hacerlo, que no hace falta ponerlo en 1.000 colegios. Lo que pasa es que nada, esto es económico, puro y duro, y hay que luchar, y es así, pero hay que luchar contra ellos. A ellos lo que les duele es su imagen, y fue donde yo fui a atacar a su imagen. En el momento que toqué su imagen, le toqué su espinita, pues ya me puso la enfermera, bueno, la PETI, mi niño tiene PETI y enfermera, 15 horas a la semana. No puede ir más por temas respiratorios, eso solo puede ir 3-4 horas al día al col. Está cubierto, pero claro, antes de eso tuvimos que estar 60 días. Pones allí todas las mañanas, si no la madre, yo, todos los días, porque no nos fiábamos. La PETI, claro, la PETI nos decía, yo cómo voy a cambiar la cánula. Ellos quieren enseñar a todas las PETI que sean PETI con carácter sanitario. Vale, yo lo entiendo, pero ¿hasta qué punto enseña una PETI? ¿Hasta qué punto? Una PETI va a saber cambiar una cánula, es que entonces están haciendo un intrusismo laboral al colectivo de enfermería, que es otra cosa que yo luché mucho, porque mi familia tengo 2 hermanas enfermeras, y claro, esto es intrusismo laboral. Al final es como decir una residencia de ancianos, pues quita a las enfermeras que hay, enseña a las monitoras, que las monitoras cambien las cánulas a los ancianos, que las monitoras curen, que las monitoras hagan de todo. Tampoco, ¿para qué queremos la enfermera? Y eso es lo que yo he luchado, y muchos padres me llaman, y claro, es duro porque tú que llevas a tu niño al colegio y te conformas con lo que te dan. Yo, por ejemplo, no, yo me negué totalmente a la PETI, yo quería a la enfermera. Y yo le digo a todos los padres que es muy duro, pero que hay que negarse. Y hay que negarse, yo sé que es muy duro, pero que hay que negarse, y hay que decir, queremos la enfermera. En el momento que digas que sí a la PETI, te tiras por la PETI 10 años, 15, lo que tú tienes en el colegio. Y eso es lo que eso es lo que nos gusta. Así que, nada, es una lucha muy dura, la verdad es que es muy dura. Nosotros llegamos a mandar a televisiones y a periódicos más de 500 correos, hasta que al final empezamos a salir poco a poco, y ahí estamos. Ahora mismo lo tenemos un poco parado, están las elecciones municipales, no nos escuchan, pero ya he hablado con el tema de partidos políticos en el Parlamento, ya estoy en contacto con ellos para después de las elecciones volver otra vez a la lucha y con más fuerza. Queremos reunir en torno a unos 50, 60 padres y llegar al Parlamento. Tenemos invitación por parte de algunos partidos políticos que nos meterían dentro. Y esa es la única manera de hacerlo. Que a ellos se le caiga la cara de vergüenza, llegar al Parlamento, como yo llegué, con mi niño, y plantárselo a Juanma Moreno en su puerta, como se lo planté. Y se quedó cortado, no pudo decirme nada, simplemente me dijo que me iba a conseguir una reunión con las 2 consejeras. Y así fue. A los 10 minutos tuvimos reunión en el despacho de Catalina García, con la de Educación también, Patricia del Pozo, pero nada, prometían, y te intentaban vender la moto de una manera muy bonita, te contaban su vida. Allí estuvimos 1 hora escuchando su vida y poco más, hasta ahora no han hecho nada. Así que... Bueno, Juan Antonio, un aplauso porque... Es algo muy real, es así. Bueno, creo que has explicado perfectamente la lucha desde la presión mediática. O sea, que al final es una realidad que hasta que no hay la prensa no se llena de esto, no hay manera, ¿no?, de hacerle llegar los planteamientos. Y como tú dices, ¿no?, entrasteis en el Parlamento, en fin, esto es, si no tienes la noticia, si no conciencias al resto de la sociedad, parece que no existe, ¿no? Y aquí has visto un montón de familias que tienen esa necesidad, que llevan incluso muchos años detrás de la figura de la enfermera escolar, y que bueno, y
y que parece que es que hasta que no das allí el portazo o pones Sí, encima de la además mesa la necesidad, no hay manera. sí, además que ellos, lo único que defiende y es lo que se escuda es que para que tu niño le ponga una enfermera, tanto escolar como recurso como en el caso de mi hijo, tiene que tener una enfermedad que es que se vaya a morir en el momento, que es el caso de mi hijo. Por desgracia es así. Pero que eso no es así. Un niño diabético no se podrá morir en el momento, pero los daños que pueden ser reversibles para ese niño. Entonces, ellos, unos protocolos y una política un poco, digamos, absurdos. Y así nosotros le escribimos al defensor del pueblo, no nos escuchaban, nos respondió a los 2 meses. Cuando el defensor del pueblo me respondió, le escribí un correo diciendo que ya había pasado por el Parlamento, que ya para qué lo quería. Al final, es todo dañar su imagen. Hay que darle donde más les duele a ellos. ¿Y donde más les duele a ellos? Su imagen. Ellos cuando llegaron al Parlamento un lunes por la mañana y vieron que había 200 pegatinas de mi hijo puestas pidiendo a la enfermera, lo primero que fue pues llamarme a la exposición, me llamaron, pero a ellos no se lo esperaban. Ellos pidieron responsabilidad a seguridad, que como habían dejado al padre, y dijo seguridad, y es que había llegado con 10 amigos, que no podía hacer nada con 10 amigos pegando pegatinas. Entonces, tienes que hacerle daño, es así, lastimosamente así. Más daño están haciendo ellos con no hacer que nuestros niños puedan acudir al colegio con garantía de seguridad, simplemente. Y yo tenía muy claro que mi niño iba a ir al colegio. Mi niño cognitivamente está bien, es un niño normal, no es la enfermedad muscular, no afecta al tema cognitivo. Me intentaron meter en la aula específica, también me negué, he conseguido que estén en ordinaria con todos los compañeros, pero ellos siempre van a intentar convencerte y llevarte por la vía de un Petit, o que yo no estoy en contra del Petit, que el Petit es un trabajo precioso y espectacular, pero no es su competencia. No es su competencia. Y si pasa algo, si por ejemplo mi niño se descanaliza la tráquea y se muere, ¿a quién pedimos responsabilidades? Porque mi niño no puede esperar a que venga la enfermera referente escolar. No puede esperar, no tiene un minuto para esperar. Claro, pusieron 400 enfermeras referentes escolares en el tema del COVID, eso está muy bien para concienciar, la han seguido manteniendo, precioso trabajo, preciosa labor la que hacen, porque es muy bonita, pero no es la solución ni muchísimo menos. Si van a 12 colegios, yo vivo en un pueblo pequeño, si lo quitan en el colegio del pueblo de al lado que está a 10 kilómetros, le da tiempo al niño vivir, revivir unas pocas veces. Es algo incoherente. Entonces hay que luchar por la enfermera, yo siempre lo digo. Yo abogo que hay que luchar por la enfermera sí o sí, o enfermera o enfermero, tanto como con recursos como referente, según las necesidades de cada niño, de cada colegio. Así que Pues nada, muchas gracias. hay que hacerse. Me gustaría, si os parece, para ir cerrando esta mesa, antes de que tengamos la última ponencia de la tarde, que le hemos dado también a esta mucho más espacio y más tiempo, porque creo que hemos creído que era necesario, ¿no? Me gustaría que cada una de vosotras quizás diese o intentase un punto o un argumento o algo clave que creéis que se tiene que hacer o que se debe exigir en este caso a la Consejería de Salud, Sanidad, Educación, en fin, pero una pequeña pincelada de cada una de vosotras para que también nos sirva, que como sabéis mañana lo que tendremos después al final de todas las intervenciones es construir un documento que llegue a las administraciones en este caso. Así que si quieres, Lidia, o bien de las reivindicaciones que has comentado antes o algún otro, un par de aspectos que consideres que sean importantes y básicos. Yo creo que, aparte de la enfermera escolar, ¿no?, que es muy importante en todos los centros, la formación, sobre todo a las PETI también. Sabemos que no es su competencia, ¿vale?, pero un mínimo de conocimiento sanitario creo que es fundamental. Mi niño tiene un exportador de un botón gástrico. No me planteo en ningún momento, bueno, y si se le cae, la rápida actuación de la PETI sería muy importante, no, que me tendrían que llamar. Entonces pienso que, aparte de la enfermera escolar, que es muy importante, la formación a las PETI. Y sobre todo la exclusividad, ¿no?, que claro, aquí en Andalucía es tan pobre. No compartirlo con otros centros, como pasa, etcétera. Exactamente, tener esa exclusividad. Esther. Repetir, concienciar y llegar más allá de la primaria y la infantil. Creo que nos estamos olvidando de la secundaria
y que hacerlo tanto secundaria como bachillerato nos está creando una pequeña generación perdida de sus derechos, como mucha diferenciación. Y lo de concienciar sobre todo porque muchas veces al final los docentes y las docentes, que son esa parte de comunidad educativa con la que compartimos todos los días, son personas como nosotros, y cuando conocen el caso les cuesta más trabajo. Cuando le ponen nombre y apellido, no a la piel de mariposa, sino al niño de Lidia o al niño de Claudia o al niño de Esther, o en el caso de Asma, cuesta mucho más trabajo decir que no. Y esos casos en cifras y en números es más fácil. Claro. Habla de presupuesto. Totalmente. Raquel. Yo, bueno, lo suyo sería la enfermera, ¿no? Como siempre, pero un poco formación. Creo que no solamente formación al profesorado, aunque no tenga esa responsabilidad, pero también formación en su formación universitaria, ¿no? Que eso lo lleven ya en el ADN de su formación, ¿no? Que ellos lo tengan integrado. No solamente un poquito nociones básicas, porque no son sanitarios, pero muchas veces, pues, si no hay la figura, pues hay que actuar de alguna forma. En el caso de mi hija, es que le da una crisis y si no actúa, se muere, porque es que deja de respirar, ¿no? Y luego también hacer como mentoría o como jornadas en las que puedan ir los propios pacientes, niños, y dar su experiencia a otros niños, porque también hay que educar a esos niños, futuros adultos, futuros profesionales en distintas áreas, llegar así, ¿no? Como una raíz, ¿no? En el manejo de las distintas patologías. Yo hablo del asma porque es lo que conozco, ¿no? Las demás también, ¿no? Integrarlo dentro del programa educativo también de los colegios. Ana María. Bueno, pues yo lo que creo que como lo que necesitamos es un guión que llevarle, tanto a una consejería como a otra. Por supuesto, exigir la enfermera escolar, y yo creo que deberíamos de presionar por el tema de la conciliación, tanto que hablan ellos, todos los políticos, que si la conciliación, porque si estamos es lo principal y tal, nosotros necesitamos conciliación, las madres no podemos dejar de trabajar. Yo en mi época dejé de trabajar, he vuelto a trabajar cuando mi hija ha sido autosuficiente. Entonces, no podemos dejar de... Entonces, la conciliación por ahí tenemos que hacer como una exigencia, porque es que al día de hoy las familias tienen que trabajar los dos. Sí. Entonces, y bueno, como decía este chico, si no nos escuchan, nos vamos a poner un cartel o lo que haga falta allí a la puerta del Parlamento. Aquí, a la calle, no tenemos otra, ¿eh? Sí. Y es que nosotros, las personas y las asociaciones con diabetes, hemos conseguido muchas cosas con manifestaciones, ¿eh? Y con firmas. Los sensores están puestos porque recogimos miles y miles de firmas, ¿vale? Entonces, pues nada, si hay que luchar, pues se lucha. Claro. Eso lo llevamos haciendo hace mucho tiempo, porque si nos tenemos que ir a la calle, pues nos vamos a la calle. Yo lo veo así, ¿eh? Perfecto. Sí que es verdad que es importante, hombre, y agradeceros sobre todo ahora el unirnos todos. Porque nosotros desde diabetes podemos llegar hasta a lo mejor hasta aquí. Y el piel de mariposa, unirnos. Es importantísimo que hagamos fuerza entre todos, que todos tengamos los mismos criterios, que exijamos a sanidad, que exijamos a salud. Son nuestros niños y tenemos que darle garantía. Y como dice Esther, bueno, yo, por ejemplo, mi hijo que está ya en esa etapa, que está a pocas semanas de hacer la PEBAU, que si están en segundo de bachillerato, como si están en primero de primaria, que en el curso que estén, que esas horas lectivas que pasan en el centro tengan la seguridad de que alguien, si en algún momento dado lo necesitan, pueda aportarle su seguridad y pueda aportarle lo que necesiten. Pues vamos a conectar también con Rosa y después con Juan Antonio para que ellos también nos puedan exponer si siguen conectados, que no sé si... Sigo Sigue, Sigo Rosa. aquí. Pues Sí. venga, pues Rosa, dinos. Yo diría lo mismo que mis compañeras, que la unión hace la fuerza, si hay que irse a la puerta del Parlamento
y poner 1000 pegatinas o 10.000 o 20.000 y el periódico, que es lo que más daño le hace, cuantito que empiezan los titulares y tú vas reivindicando todo lo que no nos da, eso hace muchísima fuerza. Por eso digo que la palabra fuerza y reivindicación sería importantísima. Gracias. Juan Antonio, Sí, estamos aquí. dime una frase final, aparte de las pegatinas, que ya creo que tenemos claro que nos vamos a ir al Parlamento ya mismo. Yo creo que sí, que al final acabamos allí. Lucha, unirnos, unión, hay que estar siempre, hay que no puedo darle al vídeo, perdón, disculpa. Que estaba con el niño y lo he puesto ahora. Lucha, hay que estar con la lucha todos unidos. Nosotros estamos planteando, después de las elecciones municipales, reunir a todos los padres posibles y llegar al Parlamento, volver a llegar al Parlamento. No solo yo y José Luis y yo, como dos padres nada más, no, todos, hay que ir todos y darle donde le duele, ya está. Simplemente, y con los niños, que ellos vean los niños y que vean que no estamos pidiendo ninguna tontería. Totalmente de acuerdo. Así que... No sé si alguien... Sí. Dime. Y defender la enfermera, el enfermero y la PETI, pero cada uno en su competencia. Y si hay que enseñar a la PETI algo de sanitario, pues se le enseña. Pero no es que le enseñar a una PETI a hacer cosas de enfermería de UCI, como yo digo. Entonces, hay que estar unidos y luchar por todo. Luchar por todo que se merecen nuestros niños, que es lo importante. Bueno, no sé si a alguien de la sala le gustaría hacer un montón de manos levantadas. Bueno, vamos a también antes de por allí, al fondo. Sí, hay dos, ¿no? Una allí, otra allí. Así que... para allá, mejor. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer 2 o 3 aportaciones. Aparte de ser mamá también de una niña que ahora está en bachillerato, tiene artritis idiopática juvenil y debutó a los 9 años. Estoy con todo lo que las mamás habéis hablado. Es decir, lo último que a mí me ha dicho el profesor para que os hagáis una idea es que la niña lo que tiene que hacer es falta menos. Es decir, no conoce nada lo que es la artritis, que es a base de brotes. Pero bueno, eso es una idea que hay que quitar, hay que formar a los profesionales. Yo creo que una idea clave que está aquí es el tema de la unión. Creo que CODAPA nos puede servir como de puente de unión a nivel andaluz, porque las AMPA en ese sentido deberían de todo tener el censo, como habían hablado esta mañana Maite. Y yo creo que también está un poco olvidado, por lo menos a lo mejor en la última ponencia, la enfermera escolar no solamente falta en el periodo que los niños están en el cole. Cuando hay muchos niños que van en transporte escolar a los centros de educación especial, ¿quién son las personas que le pueden administrar en caso de que pase algo? Porque normalmente están chicas haciendo que son monitoras, que no son petit, que están en una empresa de temporal normalmente, que van cambiando, mal pagadas. Entonces, eso es un tema grande, que los niños están mucho tiempo en el transporte, entonces esto no se puede olvidar tampoco. Yo represento a una asociación aquí en Almonte, una asociación de personas con discapacidad de 0 a 65 años, tenemos 3 centros, y represento también a nivel de Huelva y provincia de la federación. Yo acabo de comunicar todo lo que estáis hablando, estoy comunicándolo porque realmente nos deberíamos de unir, toda la gente. Es decir, todos tenemos en común, unos con piel de mariposa, otros con diabetes, otros con artritis, da igual. Realmente necesitamos hacer una apuesta e irnos, como dice este hombre, al Parlamento, no al Parlamento, donde haya que ir. Entonces creo que CODAPA es el puente de unión de todos nosotros y debemos de utilizarlo. Y agradezco desde aquí el venir y, por supuesto, agradezco de que se haga esa función de conexión de todo a nivel andaluz. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, ¿qué tal? Hago la pregunta porque vosotras lo sabréis más, pero ¿qué pasa entonces con el plan de autoprotección de los centros? Recoge la gestión de las enfermedades crónicas, entonces no se lleva a cabo, no se sigue todo. ¿Qué es lo que pasa? Porque eso existe, o sea, está en los centros educativos.
Sí, Esther, si quieres, sin problema. No se conoce. No se conoce la envergadura que tiene. No te dice... O sea, tú en el momento en el que desconoces, yo te hablo de Málaga, como tenemos otros casos de otros sitios, se desconoce que tú cuando tienes un alumnado con determinadas necesidades educativas especiales o de atención a la diversidad por diabetes, o que necesite una acción rápida, ponte que se nos ha olvidado, por ejemplo, el alumnado que tenga alergia al látex y le dé un show anafiláctico porque venga una fiesta con globos. Tiene que haber, o sea, tiene que estar indicado, pero eso se desconoce. Lo desconocen los docentes y lo desconocen los directores y directoras. Decían los abogados que lo de no conocer la norma no exime del delito o no exime de su cumplimiento. Ojo, el problema es que yo tuve el otro día que discutir y dejamos el punto de encuentro con ordenación educativa porque ella aún no sabía, la persona encargada no sabía quién tenía que firmarte, o sea, porque tú dejas el glucagón, pero tú dejas el glucagón firmado. Porque si yo, por ejemplo, como madre de niña con diabetes, no dejo un glucagón y el centro no tiene un documento donde diga que yo le he dejado el glucagón, a ver, si le pasa algo y lo necesita, que no lo va a necesitar, pero si le pasa algo y lo necesita, ¿cómo demuestran ellos que no ha sido una negación de auxilio, sino que yo como madre no he llevado eso? Entonces es un desconocimiento total como de mucha normativa. Está bien que lo recuerdes por eso, porque si están viéndolo algunos... ¿Conocimiento de los propios centros, equipos directivos y centros o de la familia? Y de la familia completamente desconocido. Sí, pero eso por lo sabemos, ejemplo, pero bueno. si ahora hacemos nosotros una campaña y decimos, oye, que podéis llegar y exigir porque esto existe, está en la normativa. Es que no entiendo cómo puede haber ese desconocimiento o que la propia inspección también lo desconoce. O sea, quiero decirte, es que entonces estamos por un lado hablando de que es verdad que no existe, como decía José Luis, ciertas leyes, ciertas regulaciones, pero otras que sí existen es que no se están... Es que no se está cumpliendo porque se desconoce, porque eso se debe hacer en la primera semana o primera quincena de la escolarización. Lo mandan desde educación, hay centros que no lo abren siquiera el correo, no se informa, o sea, es que lo mandan o no lo mandan. No, es que el plan de autoprotección va por otro sitio. O sea, ellos tienen que cumplir con su plan de autoprotección, donde te dice el tema de la evacuación, el tema del incendio, el tema de si hay una grieta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si me tengo que ocupar de no sé cuánta burocracia que les ha pasado a la mayor parte de los docentes este año, que decían que estaban agobiados con el tema de las situaciones de aprendizaje. Entonces, el tema, nosotros una de las cosas que se lanzó el otro día en delegación, que ya se nos podía haber ocurrido a nosotros, era ir a delegación, o sea, ir a los centros educativos de manera masiva y a partir de septiembre que todo el mundo que matricule a su hijo o a su hija sepa, oye, no dejes al niño si no te firman un documento. Cuando tú entres en secretaría y colapses secretaría, quizás buscarán otro sistema. Pero ya te digo, es desconocimiento o que no me molesto en mirarlo, pero vamos a intentar pensar que es desconocimiento de dirección y no... de que no me apetece mirarlo. Sí. De todas formas, mañana una de las intervenciones también es un técnico de prevención sobre los planes de autoprotección de los centros educativos, que es algo que se ve en los consejos escolares, que es algo que además cada centro tiene que elaborar, que luego se tiene que aprobar, pero que muchas veces la realidad es que por desconocimiento tanto del profesorado, del equipo directivo, incluso de las propias familias que participamos en los consejos escolares, pues no tenemos idea hasta dónde llega la envergadura de esos planes de autoprotección que, como bien dice Esther, tienen que recoger todo, cualquier situación de cualquier tipo. O sea, recordar que también centro, por ejemplo, nosotros con los conservatorios, sí. O sea, los conservatorios también tienen que hacerlo. Pocos conservatorios están llevándolo a cabo, de determinar que tienen un alumno si no es porque tú lo pidas. Yo decía el otro día, pero es que todas las familias no tienen el mismo conocimiento. No. O sea, yo no puedo pretender que en un nivel socioeconómico a lo mejor muy bajito se me tenga que estar preocupando en la familia, en decirle al centro, cúbrame usted esto, cuando nosotros los niños a lo mejor en determinados sitios, lo siento, voy a tirar del mío, ¿vale? Me está debutando con una enfermedad en la que el abuelo me está diciendo le van a cortar la pierna. O sea, no estoy para eso, entonces tiene que haber un mecanismo que ponerlo como sugerencia o como tal, pero tiene que haber un mecanismo para que los directores y directoras de los centros, como por ejemplo Asadir, yo tuve de directora de mi colegio a la que era presidenta de Asadir en su momento. Ella lo tenía muy claro. Toma el documento, fírmamelo, por favor, que me dejas el glucagón. Yo no me puedo negar. O sea, ella no tenía duda.
pues el resto de directores tampoco puede tenerlo. Claro. Bueno, estamos hablando de glucagón, pero la adrenalina, que la adrenalina... Y los inhaladores, no me quedo mucho. con un... Claro, que hay mucha medicación. Hay Pero mucha. eso también, en el plan de acción que yo he comentado antes, que yo no sé si las demás, eso, el plan de acción es que también el médico, en un documento que hemos elaborado en la Federación, dice qué medicación toma el niño, cómo la debe de tomar y cómo y cuándo utilizarla. Entonces ahí le da una herramienta también, el educador sabe un poquito por un médico con una prescripción de cómo actuar. Le estás dando ahí verás que como Sí. todo, que da todo miedo y todo. Pero bueno, si no hay otra cosa, pues por lo menos eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Málaga 14 médicos en los EOE, que son los que se encargan de dar esa prescripción. La prescripción del endocrino o del médico, del pediatra, no les sirve. Si yo tengo 14 médicos para cubrir más de 500 casos, más los que tenga de todas las patologías, los míos están que no dan. Claro. Nosotros en Sevilla todo el que se jubila no lo cubren, ¿eh? Sí, No sí, cubren, el es que sistema... no cubren. El sistema de los Entonces, bueno, pues ahora era el momento, si no queréis tener a los médicos, pues suplirlo con la enfermera, con la figura de la enfermera. Vamos ahí... Hombre, está claro que la figura de los médicos en los EOE tampoco se puede perder, pero es una realidad, a pesar de que el otro día coincidí yo con una persona que me decía que no se estaban amortizando las plazas, y dije yo, pues mi hijo tiene 14 años y creo que el de nuestro distrito me parece que se jubiló cuando él estaba en 5 años de infantil y yo no he visto ningún médico más en la parte que nos toca, o sea Se que... han ido supliendo de unas zonas a otras. Exactamente, Que luego lo la están haciendo así. realidad es una realidad. Se están amortizando las plazas de los médicos en los EOE, vamos, y venga Sanani a decirlo, porque eso lo estamos viviendo y lo sabemos. Lo que pasa que, como siempre nos pasa muchas veces con todo este tipo de cosas, los datos, esa transparencia de datos, cuesta la misma vida tener transparencia de datos, cuesta hasta para tenerlo para escolarización, pues imaginaos para esto. Así que bueno, pero yo no me quiero alargar mucho porque tenemos además la última ponente, que es Gemma, y bueno, muchísimas gracias a todas. Creo que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Me alegro mucho de verdad que Ecodapa y con todas nuestras capacidades, allá donde estemos y donde nos quieran escuchar, poder trasladar y servir un poco de unión, de pegamento, en este caso, de esta reivindicación. Así que nada, me alegro muchísimo que hayáis estado aquí, que esto es el primer encuentro, o sea, que el año que viene tendremos otro, seguro. Pero bueno, seguimos. Muchas gracias. Vamos a hacer el cambio de silla.